Conceptos de probabilidad a priori y a posteriori y la conocida regla de Laplace. Vamos a reflexionar sobre el término probabilidad y cómo utilizarlo con rigor matemático en nuestros ejercicios. Para ello vamos a considerar un dado de 6 caras y vamos a plantear el experimento aleatorio de lanzar una vez el dado. Imagina que ese dado, al lanzarlo, pues evidentemente o sale el 1, o sale el 2, o sale el 3, o sale el 4, o sale el 5, o sale el 6, como es lógico. Supón que lanzamos el dado 10 veces, es decir, de manera consecutiva repetimos el experimento 10 veces. Y obtenemos, por ejemplo, 3 veces el valor 1, una vez el valor 2, 2 veces el valor 3, una vez el valor 4, ninguna vez el valor 5 y 3 veces el valor 6. Si quisiéramos sacar conclusiones a partir de esta tabla de datos, a partir de las 10 veces que hemos tirado el dado, sería correcto decir, por ejemplo, que la probabilidad de sacar un 6 ha sido del 30%, porque si hemos lanzado 10 veces el dado y han salido 3 veces el número 6, con ese dato puntual para este experimento puntual, sería lógico decir que la probabilidad de lanzar un dado y que salga un 6 sería del 30%, o incluso más aún, 5 nunca ha salido en este experimento. ¿Tendría sentido decir que tras realizar mi experimento la probabilidad de que salga un 5 es del 0%? Es decir, 0 casos partido los 10 posibles. Todo el mundo comprende que no podemos sacar conclusiones generales de un experimento particular. Un experimento donde hemos lanzado 10 veces el dado, de ahí no podemos inferir, no podemos sacar una conclusión general para el experimento aleatorio de lanzar un dado. Esto lo hemos hecho 10 veces, pero por ejemplo, ¿y si lanzamos nuestro dado en vez de 10 veces lo lanzamos 1000 veces? Suponer que ahora obtenemos 200 veces el valor 1, 195 veces el valor 2, 140 veces el valor 3, esto es un ejemplo, ¿vale? 180 veces el valor 4, 125 veces el valor 5, 160 veces el valor 6. Es decir, que he lanzado 1000 veces el dado y lo he ido anotando uno por uno y me ha salido esta tabla de valores para cada una de las opciones de nuestro dado. Ahora, tras realizar estas 1000 tiradas, ¿tendría sentido decir que, por ejemplo, 6, que ha salido 160 veces de un total de 1000, pues si yo hago 160 entre 1000, y ese valor lo divido por 100, tendría un porcentaje. ¿Tendría sentido decir que 6 sale un 16% de las veces? ¿O que 5 ha salido 125 entre 1000, ha salido un 12,5% de posibilidades? Podemos decir que 5 tiene una probabilidad de 12,5% de aparecer cuando lanza un dado. Todo el mundo intuye que cuanto más grande sea el número de repeticiones, es posible que los valores que vayan saliendo de dividir los casos favorables entre los casos totales se van a acercar a lo que nosotros comúnmente conocemos con el término de probabilidad. Venga, ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de tirar 1000 veces el dado, vamos a tirarlo 1.000.000 de veces. Imagina que tuviéramos la infinita paciencia de coger un dado, tirarlo 1.000.000 de veces, ir anotando y nos saldría esta tabla de valores, ¿vale? Con todas las miles de veces que salen cada una de las posibles opciones. Ahora tendría sentido decir que, por ejemplo, 6, que ha salido 171.000 veces, pues si hacemos 171.000 entre 1.000.000 y lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, saldría un 17,1%. Este valor podríamos usarlo para decir una regla general de que la probabilidad de sacar un 6 es de 17,1 o 5. Si hacemos la misma operación, podríamos decir que 5, cuando se lance cualquier dado del mundo, va a salir con una probabilidad de 17,9%. Con esta idea de ir haciendo 10 repeticiones, 1000 repeticiones o 1.000.000 de repeticiones, quiero mostrar que cuanto más grande es el tamaño de nuestra muestra, cuanto más grande es el tamaño o el número de medidas realizadas en nuestro experimento aleatorio, más se acercarán estos valores a lo que nosotros comúnmente denominamos probabilidad. Cuanto más grande es el número de repeticiones, los porcentajes que obtenemos dividiendo casos favorables entre casos totales se acercarán poco a poco al concepto que nosotros solemos utilizar de manera coloquial relacionado con la idea de probabilidad. Podemos decir, si repetimos un experimento muchas veces, que el número de veces que obtenemos un valor del elemento del espacio muestral se llama frecuencia absoluta.
el número de veces frecuencia absoluta. En nuestra tabla anterior, si vuelvo hacia atrás, la frecuencia absoluta sería el número de veces que ha salido el 1, en este caso 160.000, número de veces que ha salido el 2, 170.000 y así sucesivamente hasta el 6. Número de veces que salen cada uno de los elementos del espacio muestral de lanzar un dado sería la frecuencia absoluta. Si ese valor de la frecuencia absoluta lo dividimos entre el número total de casos, que en el ejemplo anterior era 1.000.000, obtendríamos lo que conocemos como frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la división entre la frecuencia absoluta, los casos favorables y el número total de casos. Esta frecuencia relativa, ya sea en tanto por 1 o en tanto por 100, si lo multiplicamos todo por 100, esta frecuencia relativa matemáticamente se denomina que es una probabilidad a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Después de haber hecho el experimento. Es decir, si yo he realizado el experimento 1.000.000 de veces y ahora tuviese anotado el millón de tiradas, si yo me preguntase, voy a coger pues una tirada al azar, ¿qué probabilidad hay de que escoja un 5? Pues ahí ese valor sí coincidiría con el porcentaje de la frecuencia relativa, 17,9% que hemos calculado. Es decir, este valor que se obtiene a posteriori tras realizar muchas veces un experimento, lo que significa es que del millón de tiradas, si yo escojo una tirada al azar, si me lo tuviese apuntado en un papel muy largo y eligiese al azar una línea de ese papel, la probabilidad a posteriori de que ese valor fuese un 5 sería 17,9%. ¿Vale? Probabilidad a posteriori es el resultado que se obtiene tras haber realizado el experimento. Aquí pongo un ejemplo. Si tras 1.000.000 de tiradas el valor 2 ha salido 170.000 veces, podemos afirmar que si escogemos al azar a alguna de las tiradas realizadas dentro de ese millón de veces, habrá una probabilidad a posteriori del 17% de que sea igual a 2. Pero todo el mundo comprende que esto no es la probabilidad con la que estamos acostumbrados a trabajar. Nosotros normalmente decimos un dado 6 caras por la probabilidad de obtener cada uno de los valores es 1 partido 6. Un sexto, si lo multiplicamos por 100, pues 16,666%, ¿vale? Un sexto sería la probabilidad de obtener cada uno de los valores del dado. Esa probabilidad de un sexto no coincide, por ejemplo, con este valor del 17%. Un sexto, si multiplicamos por 100, sería 16,6%. Ese concepto de probabilidad que tenemos al nivel coloquial no coincide con esta probabilidad a posteriori. ¿Qué tiene que ocurrir para que la probabilidad a posteriori que hemos utilizado o que hemos calculado a partir del cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de casos coincida con nuestro concepto de probabilidad? Tiene que ocurrir lo siguiente. Imaginad que repetimos el experimento un número tremendamente grande de veces. Infinitas veces repetimos el experimento. Cuando nuestro experimento se repitiese infinitas veces, la probabilidad a posteriori tendería a lo que nosotros asumimos coloquialmente como el concepto de probabilidad, que es una probabilidad a priori. Es decir, antes de realizar el experimento, ya intuimos, ya sabemos cuál es la probabilidad de que salgan cada uno de los valores del dado, siempre que el dado no sea perfecto y no esté trucado. Si hay 6 opciones, la probabilidad de obtener cada una de esas opciones es 1 partido 6. Esto nos va a permitir, gracias a la regla de Laplace, determinar las probabilidades a priori de un montón de experimentos, razonando de la siguiente manera. Siempre que se cumpla lo que se conoce como la ley de los grandes números, es decir, que repetimos muchas veces el experimento, podremos decir que las frecuencias a posteriori obtenidas en el experimento van a tender a la probabilidad a priori. ¿Qué nos va a decir la regla de Laplace? Aquí la tenemos. Si tenemos un espacio muestral E con n sucesos elementales, ¿qué sería n sucesos elementales? En nuestro dado pues sería 6 sucesos elementales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y esos sucesos son equiprobables, es decir, tienen todos la misma probabilidad de ocurrir, no hay ninguno que sea más probable que otro ni otro que sea menos. Los seis valores de las 6 caras de los dados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Nuestra probabilidad a priori de que acontezca, de que aparezca uno de esos sucesos elementales es 1 partido n. Un caso favorable
dividido el número de casos totales. Esta fórmula, casos favorables entre número de casos totales, viene de la definición de frecuencia relativa, que cuando hacíamos el experimento era casos favorables, frecuencia absoluta, dividido entre los casos totales. Pero es que ahora lo podemos utilizar sin necesidad de repetir el experimento. Hay que detectar cuántos sucesos elementales tenemos, verificar que son equiprobables, es decir, que no hay ninguno que tenga más probabilidad que otro de aparecer, y dividimos 1 entre n para obtener la probabilidad a priori, o simplemente probabilidad. En el caso del dado 1 partido 6, sería la probabilidad de obtener cada uno de los valores de las caras de los dados. Un ejemplo que pongo por aquí. La probabilidad a priori de obtener cada uno de los valores de un dado de 6 caras es un sexto, que si multiplicamos por 100 sería 16,666 infinitamente 6 periódicos como porcentaje. Esta probabilidad a priori será la que nosotros denominaremos simplemente como probabilidad. Este concepto de probabilidad a priori, definida a partir de la regla de Laplace, válida para la ley de los grandes números, es lo que nosotros conoceremos siempre como probabilidad. Regla de Laplace generalizada. Ahora nuestro suceso no va a contener un solo elemento, sino varios elementos. Tenemos un espacio muestral de n sucesos. Tenemos un suceso que contiene m sucesos elementales. Por definición, m tiene que ser menor o igual que n, ya que n es el número total de sucesos posibles dentro del experimento. La probabilidad de que ocurra A, de que aparezca A, sin necesidad de hacer el experimento para confirmarlo, será el número de casos favorables de A partido del número de casos totales de E, es decir, m dividido n. Si A contiene m elementos y el espacio muestral está formado por n elementos, m partido n nos va a dar la probabilidad en tanto por 1 de que acontezca el suceso A. Recuerdo que estamos en el caso ideal de la ley de los grandes números, donde asumimos que este experimento se repetiría muchísimas veces, de tal manera que su frecuencia relativa tendería a lo que conocemos como probabilidad a priori. Un ejemplo para terminar. Supongamos la baraja española de 48 cartas, ya la vimos en vídeos anteriores. ¿Qué probabilidad hay de obtener un rey al elegir una carta? Muy sencillo. De las 48 cartas sabemos que hay 4 casos favorables dentro del suceso A. Rey de oros, rey de copas, rey de bastos, rey de espadas. Como hay 4 casos posibles, 4 casos favorables dentro de A, y el número total de casos es 48, la probabilidad de que acontezca A es 4 partido 48 igual a 1 partido 12. Y esta es la probabilidad en tanto por 1 de que ocurra favorablemente el suceso A. Pues con esta regla de Laplace generalizada, más los axiomas que vamos a explicar en el siguiente vídeo, empezaremos a realizar ya ejercicios de más entidad relacionados con probabilidad. Un saludo para todos.